a manos llenas. Gracias porque tú nunca escatimas, Señor, en darnos. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa en lo que nos das y también en lo que no nos das, Señor, porque nos guardas de todo. Ponemos, Señor, en obediencia nuestros diezmos y también en amor, Señor, nuestras ofrendas. Multiplícalas, Señor, tú sabes los gastos que hay, pero tu palabra dice, Señor, que si tú levantaste la obra, tú la sustentarás. Y ya llevamos, Señor, 6 años en la cual tú has sustentado. Gracias, papito lindo, porque podemos decir Ebenezer, Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos pasar? Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Entonces, pásale. Esto es una fiesta. Se vale moverse, ¿eh? Eso. Gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Los niños ya pueden bajar a su clase y vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo, que hoy le toca compartir a nuestro hermano Manuel Martínez de la palabra de nuestro Señor. Ay, ya se me fue. Ya está apagado. Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Están gozosos? ¿Sí, de verdad están gozosos? Porque desde acá como que no se nota, como que se ve que están fríos todos. Ya los días de frío ya pasaron, hermanos. Eso fue el miércoles. Pero quiero preguntarles de nuevo, ¿están gozosos? Gloria a Dios, porque qué bueno que están gozosos, hermanos. Qué bueno que están aquí el día de hoy, que el Señor ha puesto sus pies para llegar a este lugar. Él sabe por qué hizo esto. Estamos aquí por voluntad de Él y no por nuestro propio pie, por nuestro propio gusto. Pero hemos puesto nuestro corazón para que así sea. El Señor ha puesto en nuestro corazón ese querer como el hacer, para que estemos aquí el día de hoy presentes para alabarlo y para darle gloria. Por eso es que quiero que en esta mañana, hermanos, me apoyen, me ayuden a que hagamos una oración. Hagamos una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos para pedir que el Espíritu Santo sea quien esté, gracias hermanita, que sea quien esté aquí en este momento presente. Vamos a decir juntos: Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, esta mañana, esta tarde, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí este día. Sabemos que tú tienes una palabra para nosotros, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos directamente. Yo te pido, Padre amado, que seas tú en este lugar, que Espíritu Santo, que seas tú presente en este lugar, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos. Yo te pido, Padre mío, que quites de mí toda palabra de hombre, que quites toda doctrina humana, Señor. Más aún, que quites todo mi conocimiento si es necesario, Señor, para que de mi boca salgan palabras tuyas solamente, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si es que venimos contaminados, Señor. Límpianos, Padre amoroso. Nosotros te pedimos, Señor, ponemos en tus manos este lugar,
que sea fuera de aquí, Señor, todo espíritu de sueño, que todo el calor no nos afecte, Señor, para que nos distraiga. Queremos estar en comunión contigo, Padre amado. Gracias, mi Señor. Ponemos este momento para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y vaya a dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tomar asiento. Si ese aplauso que sea para el Señor, que sea para nuestro Dios, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el libro de los Hechos. Este libro que nos viene a enseñar, nos viene a mostrar como ejemplo qué es lo que tenemos que hacer la iglesia en la actualidad. Este libro nunca fue el libro de las buenas intenciones, no fue el libro de las promesas, no fue el libro de los buenos deseos, sino fue el libro de los hechos. Y en este libro nos muestra, a través de algunos relatos que hemos estado viendo del apóstol Pablo, cómo es que se desenvolvía la iglesia en aquel entonces, la iglesia primitiva. Para ello voy a hablarles un poquito del contexto de lo que se habló en la clase anterior. Vamos a ver lo que es Hechos en el capítulo número 23, del versículo 16 al 35. Les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia, que tengan abierto ese capítulo. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Si no tienes Biblia, júntate con un cristiano, con un hermano que tenga una Biblia, que te pueda auxiliar y juntos léanla. Amén. Vamos a leer un poquito los primeros versículos de este capítulo, que es el capítulo número 23. Bueno, perdón, les voy a dar un poquito del contexto. En la semana pasada estábamos viendo que Pablo fue llevado ante el concilio para ser juzgado. Recordemos que nosotros, hermanos, tenemos una persecución. Tenemos una persecución y en aquel tiempo Pablo pues fue perseguido. Fue perseguido por predicar que Jesucristo era el Salvador. Amén. Así nosotros, hermanos, también vamos a sufrir esa persecución. A veces va a ser de gente desconocida y a lo mejor lo más triste es que a veces va a ser de nuestros propios familiares. Pero el Señor va a estar sustentándonos. Como decía hace rato el pastor, si la obra es de Dios, pues Dios la va a sustentar. Y si nosotros estamos en comunión con Dios, el Señor nos va a sustentar. Nos va a quitar esa aflicción de saber que a veces nuestra propia familia es quien nos ataca por estar en esa comunión con Dios. Así es que Pablo fue llevado ante este concilio, ante el tribuno, para ser juzgado. Pero Pablo, muy astutamente, se había dado cuenta de que entre los que estaban ahí había fariseos y saduceos. Entonces Pablo menciona que él se le estaba culpando por hablar acerca de la resurrección. Y él, como fariseo, ellos creían en la resurrección y los saduceos no creían. Entonces la turba comenzó ahí a pelearse, a tener diferencias, porque unos defendían a Pablo porque él sí creía en la resurrección y otros no. Entonces el tribuno que estaba en ese momento dice: no, pues mejor quito a Pablo de aquí antes de que me lo vayan a matar. Y es como lo resguarda. Los judíos, por lo tanto, habían tomado un complot, habían formado un complot para matarle. Ellos habían maldiciendo que no iban a comer hasta que Pablo fuera muerto. Para ello le habían tenido una trampa. Y es aquí donde comenzamos entonces con este versículo número 16. Una vez que los judíos habían confabulado en contra de Pablo, habían hecho un complot. Vamos a versículo 16, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Qué podemos empezar a escudriñar en este primer versículo de lo que Dios nos quiere decir? Bueno, el apóstol Pablo estaba encerrado, estaba preso. A lo mejor los demás apóstoles deben planear una escapatoria o cómo rescatarlo propiamente. Pero aquí vamos a empezar a ver cómo el Señor empieza a utilizar diversos medios para poder cumplir con su propósito. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar entonces acerca de los propósitos que el Señor tiene para nosotros.
y cómo cada uno tenemos que encontrar ese propósito, porque no a todos nos da un propósito igual. Nos lleva a un mismo propósito, pero cada uno nos va a fijar algo en específico. Vemos claramente que están levantados en las iglesias 5 ministerios, y así cada uno de nosotros va a tener que encontrar su propio propósito, pero eso lo va a encontrar en comunión con el Señor. Pero vamos a empezar a ver aquí cómo es que Dios empieza a utilizar diferentes medios para que ese propósito sea logrado. Vemos entonces que en este versículo que hay alguien más, que es el sobrino de Pablo. Vemos que es el sobrino porque aquí lo dice, más el hijo de la hermana de Pablo. ¿Cómo es que él entonces se enteró? Si él no tenía participación, por llamarlo de alguna manera, en todo esto. Él no mencionaba aquí la palabra que él estaba con los apóstoles. Él estuvo ahí en ese momento. Y así, hermanos, el Señor nos va a llamar a nosotros en determinado momento. En este caso al joven lo puso, como dicen por ahí, como decimos cotidianamente, como versa por ahí esa frase, estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y así es como nosotros, hermanos, conocemos al Señor. No lo conocemos ni antes ni después, sino que lo conocemos en el momento en el que tenemos que conocerlo. A lo mejor unos lo conocemos de más grandes, otros lo conocen de niños. Y no podemos caer en eso de decir, híjole, ¿por qué no lo conocí antes? ¿O por qué lo conocí después? Sino que el Señor tiene el propósito perfecto para saber en qué momento conocerlo. Si lo hubiéramos conocido a lo mejor antes de lo que lo conocemos, pues a lo mejor no estaríamos aquí. A lo mejor hubiéramos oído hablar y su palabra no hubiera generado esa pasión por servirle. Y a lo mejor hubiéramos estado después tampoco, porque a lo mejor nos hubiéramos enfriado por haber sido demasiado tarde. Entonces empezamos a ver aquí, hermanos, que el propósito de Dios se va a dar en el lugar perfecto, en la hora perfecta. Ahí para los que gustan anotar y bueno, vayan haciendo este estudio acerca de los propósitos que tiene el Señor. Amén. Vamos al siguiente versículo, por favor, que es a Hechos, número 23, 17. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el comandante, porque tiene cierto aviso que darle. Y bueno, ¿qué nos escudriña aquí la palabra? Pablo hubiera podido decir: no, es que a mí el Señor me va a abrir la puerta en la noche y me voy a escapar. No, hermanos, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy estudiados en la palabra, que es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos que estar estudiando. Lo que hoy aprendimos, mañana tenemos que volver a aprenderlo y pasado mañana también. Y es un aprendizaje continuo que vamos a llevar toda la vida. Todos los que estamos comprometidos con la palabra del Señor no podemos llegar un día y decir, ya lo sé todo, sino que al contrario, tenemos que decir, Señor, ayúdame a entender, pues no sé nada. Entonces tenemos que estar estudiando y ser astutos, hermanos. El señor Pablo pudo no haber dicho nada, haber dicho, no, pues hijo, gracias por avisarme y pues bueno, sigue orando para que el Señor me saque de este lugar. Pero no fue así como lo hizo. Me recuerda una anécdota, un chiste que hay por ahí. Bueno, no creo que sea chiste porque no es tan gracioso. Pero resulta, no sé si ustedes lo han escuchado, de que dice que va una persona en el mar, va en el mar y de repente naufraga. Y ahí está el pobre señor desesperado, ¿no? Y Señor, implorándole al Señor, Señor, te imploro que me rescates, por favor. Mira que yo sé que tú eres mi sustento, mi salvador. Ven por mí. Y entonces en eso pasa un señor con una lanchita. Señor, buenas tardes, ¿qué pasó? No, pues es que estoy aquí naufragando. Pues venga, se lo llevo. Y le dice, no, estoy esperando a que venga el Señor Jesucristo por mí. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Órale, se va. Y el Señor seguía orando. Señor, por favor, ayuda, mira que mi naufragio, que mi desesperación. Y en eso manda pues un yate, ¿no? Le dice el Señor que va en el yate, Señor, venga, lo rescato, está usted muy mal. Pues ya lleva, imagínense, muchos días en el agua, en alta mar. Véngase. El Señor dice, no voy contigo porque yo estoy esperando a que venga el Señor Jesucristo que me mande mi ayuda. Se va, el del yate, pasa un crucero y le dice, vente, le echan salvavidas, vente, aquí te damos de comer, te vamos a bañar, te vamos a llevar a un lugar seguro. Y el Señor en su lanchita ahí nada más. No, porque yo estoy orando para que el Señor Jesucristo me mande, me salve. Pues el Señor
después de tantos días, se muere. Y llega a la presencia del Señor. Y llega muy indignado. Señor, es que yo te estuve orando, te estuve implorando, ¿por qué no ibas por mí? Y el Señor le dice, bueno, pues que no viste todo lo que te mandé. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy hábiles, como les comentaba. Aquí, el Señor le había puesto el medio para que Pablo cumpliera su propósito. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero aquí empezó entonces a ver. Entonces, hermanos, cuando ustedes estén pidiéndole ayuda al Señor, vean que el Señor realmente ponga los medios. Vean los medios que realmente nos pone el Señor. No estemos cegados. Sí, a lo mejor, no sé, estamos en alguna necesidad, se me ocurre económica, y llega alguien y nos da una ofrenda, y nosotros no la queremos aceptar. Bueno, esto si viene de Dios, Él nos lo va a decir. Entonces, así fue como se fue usado también el sobrino de Pablo. Pablo no se negó a la ayuda, como les comentaba. Pablo no fue que dijo, sí, vete hijo, y ya vamos a estar orando porque salga, sino que utilizó ese medio que el Señor le puso para cumplir ese propósito. Dios entonces utiliza diversos medios para auxiliarnos, aun cuando pareciera, hermanos, que todo está perdido, porque de la cárcel, ¿quién lo iba a sacar si estaba rodeado primero por los que lo estaban custodiando y después por toda la turba que estaba alrededor de esa prisión queriéndole matar? A lo mejor en nuestras propias fuerzas diríamos, no, pues ¿cómo me salgo de aquí, no? Si no hay escapatoria. Pero el Señor fue quien prestó el auxilio, hermanos. Bueno, como les comentaba, no fue entonces por buena suerte. Recordemos que la suerte para nosotros, hermanos, no existe. Nosotros estamos por los planes del Señor que nos ha traído aquí. Entonces ese propósito no es de que digamos, híjole, hoy llegué a la congregación porque tuve buena suerte y encontré un camión. No, fue el Señor el que puso ese medio para que nosotros llegáramos hasta aquí. Sí, amén. Fue cuando el Señor a lo mejor nos habló, a lo mejor algunos de aquí nos habló con algo que a lo mejor ni lo esperábamos, a través de una canción, alguna alabanza, a lo mejor algún familiar, o a lo mejor escuchamos en la calle al Señor y nos nació esa inquietud por conocer más de Dios. Entonces podemos decir que no fue de buena suerte, no fue coincidencia, fue porque el propósito de Dios se estaba empezando a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando una vez que hemos entendido esto, ¿qué es lo que el Señor nos pide? El Señor nos pide que no perdamos la fe. Aún en los momentos difíciles, como Pablo estuvo en esta noche que estuvo encarcelado, él no perdió la fe, él siempre creyó en el Señor. Y así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos no solamente que creer en Dios, sino también creerle a Dios, creerle a todas sus promesas, todas las que están escritas en la Biblia, porque Dios sabemos que es un caballero y que Él va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos esta mañana confían en eso, hermanos? ¿Amén? Amén, amén, hermanos. Vamos a por favor a leer. Esta no la tengo, ahí si me apoyan. Por favor, hermanos, vamos a la palabra, al libro del Éxodo. Vamos al libro del Éxodo en el capítulo 9, versículo 16. Cuando estemos ahí, hermanos, por favor díganme amén. Amén. Hermanos, a mí me gozo de verdad de que estén aquí ustedes en comunión con el Señor. Y me gustaría que alguien se parara, que también participemos los demás, que me ayuden a leer esta cita, por favor. Éxodo 9, 16. ¿Quién la quiere leer con voz fuerte, con voz de bocina? Gloria a Dios, hermano, también que nos quiso apoyar. Así es, hermanos, dice la palabra que Él nos ha puesto para mostrar en nosotros su poder. Fue así como el sobrino de Pablo fue utilizado para ver el poder de Dios, para sacarlo de esa, para que no le dieran muerte, 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 para que no le d
Thank you.
Porque más de 40 hombres de ellos lo acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que se haya dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces, hermanos, ya los judíos ya estaban decididos a matarle. Ya era mucho odio el que le tenían a Pablo por todo lo que estaba diciendo, porque pensaban que estaba él contrastando a la ley, siendo que realmente él estaba anunciando la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que también ser así, anunciar la palabra del Señor. Yo quiero que levante la mano, ¿quién ha hecho Jesucristo grandes cosas? Amén, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nos ha enseñado algo el Señor Jesús. Nos ha mostrado su amor a través de diversas cosas, a través de diversos desiertos por los que hemos pasado. Entonces, hermanos, sabemos que va a haber mucha gente, sabemos que el enemigo está afuera esperando a devorarnos, sabemos que está esperando atacarnos, pero nosotros tenemos que seguir firmes, hermanos. Aún en esas prisiones que tenemos espirituales, aún en esos desiertos que tenemos que mantenernos firmes como guerreros para poder ir a pelear. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? No los escucho gozosos, hermanos. Amén, démosle gloria al Señor. Eso, gloria a Dios. Hermanos, de verdad, yo los exhorto. Tenemos que mostrar esa alegría. Híjole, les puedo dar por mi testimonio todo lo que nos ha pasado en mi matrimonio, en mi familia, y cada vez que vemos algo que hay en la palabra de Dios, me gozo de verdad, me gozo porque yo sé que si no hubiera sido por Él, no estaríamos aquí. Entonces, hermanos, cuando hay una palabra que sea que el Señor nos esté dando, gócense, hermanos, alégrense. No, a veces es una situación muy simpática, como a veces vamos por la calle, escuchamos un chiste y nos reímos y nos da mucha alegría. ¿Pero qué no nos da alegría que estemos hoy aquí? ¿Qué no nos da alegría el saber que el Señor es nuestra guía, es nuestra dirección? Entonces, y el Señor ha puesto en nuestras vidas infinidad de cosas. Primero ha puesto a nuestras autoridades en la iglesia, a nuestro apóstol, a nuestro pastor, a los ancianos, a nosotros como hermanos también nos ha puesto como un medio para hacer que el otro hermano esté bien. Por eso también, hermanos, es la invitación a que nos conozcamos un poquito más, a que convivamos, a que sepamos las necesidades del otro, porque no sabemos si realmente necesitamos que alguien ore por nosotros o si nosotros orar por alguien, y sabemos que tenemos que estar en comunión para eso, ¿cierto? Entonces, ese es un medio que tenemos nosotros. Gracias. Nosotros como cuerpo en Cristo que somos, tenemos que saber que somos un medio, somos un canal de bendición para los demás. Ese es uno de los propósitos que tiene el Señor para nosotros, ser un canal de bendición para los demás. Y recordemos que no se trata de que demos lo que nos sobra, sino de demos todo lo que somos. ¿Por qué? Porque al final el Señor se place por eso. Hace rato yo estábamos en la clase dominical escuchando una palabra acerca de eso, que el Señor no se queda con nada, sino que todo es en agrado para Él cuando lo hacemos por su nombre. Amén. Entonces, hermanos, demos todo para nuestro Señor, porque ese también es un propósito que tenemos, el darlo todo, aún nuestra propia vida, si es necesario. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a ver el concepto de propósito. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un propósito, hermanos? El propósito es tener una intención o misión determinada. Podemos ver entonces que el Señor ya tiene un propósito en nosotros, ya tiene una misión para nosotros. ¿Y esta fue de ahorita? ¿Fue de hoy, hermanos? ¿No? ¿Desde cuándo fue? ¿Alguien sabe? Exactamente, desde antes de que naciéramos, ella sabía nuestra misión. Él nos puso en esta tierra para algo. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para saber qué es. Sí, sabemos que allá afuera hay muchas necesidades. Y sabemos que en estas cuatro paredes
no vamos a hacer nada aquí nada más, sino que tenemos que salir, porque el Señor ya nos puso esa misión, pero no tenemos que quedarnos encerrados y decir, Señor, haz en mí, estando aquí nada más. Tenemos que salir, hermanos, tenemos que estar involucrados día con día, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con oración, para cumplir esa misión. El Señor se agrada de cuando nos esforzamos. El Señor también sabe de lo que somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Pero nosotros a veces somos los que limitamos, nuestra propia carne es la que limita esa misión tan bonita que tiene el Señor para nosotros. Y ningún propósito es menos que el de los demás, sino al contrario, todos nos complementamos, hermanos, para ser un solo cuerpo en Cristo. Entonces, hermanos, la invitación es a que no limitemos eso que Dios nos ha dado, porque ya tenemos todas las capacidades, el Señor nos las ha puesto. Sí, amén. Que no venga el enemigo a engañarnos, a decir, bueno, es que tú no puedes porque a lo mejor no estudiaste. Mentira, hermanos. El Señor no se fija en eso. El Señor es lo primero que se fija es en nuestro corazón. Que tengamos un corazón humilde, que tengamos un corazón sencillo como de niños. Cuando ponemos eso en las manos del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas para nosotros. ¿Quién cree eso esta mañana, hermanos? ¿Amén? Bueno, pues bien, ¿qué vamos a hacer entonces, hermanos, para que esto se dé de esa manera? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí para los que gusten anotar. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso, aceptar a Cristo. Vemos que, por ejemplo, en la vida de Pablo, él era una persona que conocía mucho. Era una persona que conocía la ley casi al derecho y al revés. Pero no, ¿el Señor estaba con él? Al principio, no, ¿verdad? Al principio no estaba con él, sino que, ¿qué hizo Pablo? Bueno, empezó a perseguir, a ser un perseguidor, a castigar a todos aquellos que anunciaban que el Señor Jesucristo era nuestro Salvador. Pero él tenía el conocimiento. Entonces, ¿bastaba solamente con eso? No. El primer punto, ¿cuál fue entonces? Aceptar a Cristo. Ese va a ser nuestro principio, hermanos. Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Nosotros podemos venir a la iglesia de lunes a domingo. Podemos estar en nuestra casa leyendo la Biblia las 24 horas del día. Pero si no hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces, hermanos, no va a servir absolutamente de nada. ¿Y cómo es que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón? Bueno, pues es una comunicación que tenemos que tener directamente con Él, a través de la oración. Oramos y decimos que el Señor lo hemos aceptado como nuestro Salvador y lo hemos confesado con nuestra boca. Así es, que entonces cuando nosotros confesamos con nuestra boca, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. El segundo paso, hermanos, que tenemos es conocer su voluntad. Bueno, ahora ya sabemos quién es, ya lo aceptamos en nuestra vida, ya está Él viviendo en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocerlo. No sé si a ustedes les pase, pero debemos de tener amigos, hermanos en la fe, que no sabemos quiénes son y qué es lo que quieren, ni a dónde van, ni a qué se dedican. Eso es porque no lo conocemos. Pero los empezamos a tratar y empezamos a conocer, ya sé dónde vive, ya sé a qué se trabaja, ya sé a qué se dedica, ya sé qué le gusta de comer, ya sé qué le gusta a dónde le gusta ir a pasear. Entonces, con el Señor pasa algo muy similar. Empezamos a tener esa comunión con Él. Empezamos a conocer su palabra y lo que ahí nos enseña el Señor. Entonces, a través de eso, empezamos a conocer su voluntad. Sabemos que su voluntad está ahí, en la palabra. Si la leemos, vamos a conocerla. Si no la leemos, no vamos a conocerla. ¿Amén? ¿Qué más tenemos que hacer? Desarrollar nuestros dones. El Señor nos ha dado muchos dones, hermanos. Muchos. Por ahí había algún estudio, hace algún tiempo, en el que se mencionaba que solamente usábamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro y también una parte muy pequeña de nuestra capacidad del alma. Es decir, a veces no nos entregamos con todo nuestro ser, a veces no amamos con todo ese amor que el Señor nos da, a veces no nos apasionamos tanto en las obras del Señor como podemos hacerlo, a veces pensamos que se nos apaga la fe. Y no es cierto, hermanos, la fe ya está ahí. La fe, el amor, la benignidad, todo eso ya lo tenemos ahí.
es solo que tengamos una buena actitud para desarrollarlo. No podemos decir, me falta más fe, porque el Señor ya nos ha puesto todo en nosotros, hermanos. El Señor nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces, si nos hizo a imagen y semejanza suya, ¿tendremos límites? No, ¿verdad? No tenemos límites, al contrario. Tenemos que ser muy amorosos para entender que todo lo podemos hacer en amor y en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces el Señor nos va a estar sustentando en todo lo que hagamos. El Señor nos ha dicho que podemos sacar demonios. Amén. Podemos sanar enfermos. Amén. Podemos decirle a una montaña que se mueva de lugar. Amén. Pero ¿qué queremos hacer? A veces queremos decirle, Dios, mueve esa montaña de aquí a acá. Estoy hablando en un sentido figurativo. Pero no, ¿cuándo hemos ido a la montaña y le hemos dicho, montaña, tenemos un Dios poderoso y grande y te ordeno que en su nombre te muevas de un lugar a otro? ¿Cuándo hemos hecho eso? Tenemos que hacer eso, hermanos. A veces queremos decirle a Dios, Dios, quítame el enemigo porque me está atormentando. Cuando el Señor nos ha dado esa autoridad para nosotros reprender directamente al enemigo. Pero a veces no hemos entendido esa posición que hemos tomado o esa posición que el Señor nos da como sus hijos. Y vamos con temor. Y entonces no desarrollamos esos dones. Hermanos, yo los invito a que leamos la palabra. Yo los invito a que saliendo de este lugar, digan ustedes, ¿cuáles son esos dones que el Señor ha desarrollado en mí? ¿Cuáles son esos dones que están en su palabra que dijo el hermano Manuel que se tenían que desarrollar? Para que entonces cada uno de ustedes los desarrollen. Porque no trata de que nada más venir aquí y que se los digamos, sino que ustedes los empiecen a desarrollar. Tenemos que ser no solamente oidores, hermanos, sino también hacedores de la palabra. Amén. A veces, hermanos, pues parecería difícil, ¿no? Dicen, ay, pues ya fui a escuchar ya fui a la iglesia, ya estoy muchas horas. Pero no, hermanos, tenemos que estar con el Señor en comunión en todo momento. Porque el Señor nos ama en todo momento, ¿no? ¿O a poco el Señor nos pone un horario de, a ver, hijo, te voy a llamar de 8:30 a 2? No, ¿verdad? El Señor nos ama las 24 horas del día. Pues así nosotros, hermanos, vamos a entregarnos con amor, con gozo al Señor, para que saliendo de aquí, bueno, a ver, ¿qué el Señor qué me quiso decir? ¿Qué fue lo que me quiso hablar? Pues voy a investigar, órale, tomo mi Biblia y a leer, y a compartirlo con mi familia. No nada más quedémonos aquí, hermanos. El siguiente punto, hermanos, orar y ayunar. Yo sé, hermanos, que todos los que estamos aquí, pues oramos, ¿no? Me queda claro porque estamos en un mismo sentir y oramos y ayunamos. Pero, ¿qué pasa? A veces oramos para pedir. Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, dale al hermano, Señor, dale a la iglesia, Señor, dale a todos. Y está bien, no está mal. Pero, ¿alguna ocasión hemos orado para decirle, Señor, te damos gracias? ¿Abrimos nuestros ojos para decirle, Señor, te damos gracias? Tenemos que acordarnos de Dios en todo momento, cuando es lo bueno y cuando es lo malo, porque así el Señor está con nosotros. ¿Sí? También podemos orar para decir, Señor, yo te pido que me ayudes a dar más. ¿A darle a quién? Pues a quien tú me pongas, Señor. A lo mejor me toca darle a alguien en la congregación, a lo mejor me toca darle a alguien que esté en la calle, a algún enfermo, darle a algún conocido, a algún accidentado. El Señor nos ha puesto luego esos sucesos, ¿no? Y no nos lo pone nada más de casualidad, como comentábamos, nos los pone para algo. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos diga, háblale, vayamos sin miedo a compartir. Está el testimonio de aquí de un hermano que nos ha contado que se ha visto accidentados, ¿no? Y lejos de decir, me voy porque si no me puede tocar a mí, al contrario, arrebato. En este momento arrebato y voy y le doy la palabra. No sabemos si la persona que va a estar ahí a lo mejor va a morir, pero qué tal que el Señor se agrade de saber que nosotros los llevamos a los pies de Cristo. Amén. Y ese es un propósito que entonces estaremos cumpliendo, hermanos. Estaremos cumpliendo los propósitos del Señor que tiene para nosotros. El ayuno, hermano, también es un factor fundamental para poder conocer los propósitos del Señor. Es cuando el Señor nos habla. En el ayuno, hermanos, es cuando el Señor nos va a decir qué es lo que quiere. A veces podríamos pensar que ayunar es un gran tormento, pero de verdad, hermanos, cuando lo hacemos entregándole ese ayuno al Señor, es de bendición. Hasta uno sale más fortalecido. Pudiera pensar que uno le va a dar hambre. A mí me ha pasado que cuando estoy en el trabajo y no desayuno, de verdad, luego me pongo como león enjaulado y digo, Señor, quítame este mal carácter porque
uno se desayuna y no aguanta, pues, ¿no? Sin comer. Pero es muy diferente al ayuno. El ayuno es cuando se lo entregamos al Señor y el Señor nos va a estar sustentando para que no venga esa tentación de la comida a quitarnos esa comunión con el Señor. Entonces, ayunemos, hermanos, y la recomendación es que desde una noche antes le entreguen su ayuno al Señor. Entreguemos ese ayuno al Señor y van a ver que el Señor, con una voz muy clara, nos va a decir qué quiere para nosotros, qué propósito tiene para nosotros en nuestra vida. Amén. Bueno, otra de los propósitos que el Señor nos ha puesto es hacer discípulos. Y para ello, les voy a pedir a mis hermanos de multimedia que nos ayuden con el versículo, por favor, que está en, déjenme ver, ¿es Mateo o Marcos? El versículo de la Gran Comisión, por favor. Es en Mateo 28, número 20. Bueno, 19 y 20, perdón. Vamos a ver la palabra, hermanos, cuando estén ahí, en Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, gloria a Dios por esta palabra. ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? Dice, id. Nos está dando una orden. No nos está diciendo, te sugiero que vayas y hagas discípulos. Dice claramente, id y haced discípulos. ¿Por qué nos dice que vayamos y hagamos discípulos? Pues porque el Señor ya nos está preparando para eso. Para eso venimos a la congregación, para eso tomamos nuestras clases los lunes de líderes, para eso venimos a los cultos de los miércoles, para eso tomamos a nuestros grupos discipular. ¿Estoy en lo correcto? ¿Todos vamos a eso? Amén, gloria a Dios. Y si no, pues ahí está el llamado del Señor para que acudas, ¿sí? Porque Él te está diciendo que vayas y hagas discípulos y te está dando los medios para que tú cumplas ese propósito. Así que no digas, híjole, yo ¿cómo voy a ser discípulo si yo no sé hablar de la palabra? Pues no, aquí están los medios, ¿de acuerdo? Tenemos esto, hermanos. ¿Qué es lo más importante? La palabra del Señor. Aquí está todo para que vayamos y hagamos discípulos, amén. Pero nos dice que los hagámonos de todas las naciones. ¿Y qué quiere decir esto? No se trata precisamente de que digamos, yo ahora voy a ir a una misión a África a hacer discípulos. Ahora voy a ir a tal estado a hacer discípulos. A veces tenemos que compartirle, hermanos, primero al vecino. ¿Le hemos hablado al vecino de Cristo? ¿Le hemos hablado al vecino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Sí? Y si es así, bueno, pues ve con el otro vecino. Y si ya fuiste con ese vecino, ve con el vecino de enfrente y platícale lo que el Señor ha hecho en tu vida. Todos tenemos un testimonio que dar. Todos los que estamos aquí ocupando un lugar, tenemos un testimonio que dar. Y es un testimonio de poder, hermanos. No es un testimonio que digamos, pues es que a mí no me ha hecho mucho el Señor. Por supuesto que ha hecho mucho el Señor con cada uno de los que estamos aquí. Yo confío en mi Dios en que si te puso el día de hoy aquí, es para que vayas a eso, a ser discípulos. No para que se los compartas a los que estamos aquí. No solamente para eso. Digo, está bien, compartámoslo. Pero allá hay un mundo que está esperando. Allá hay muchos enfermos que están esperándonos a que les demos ese testimonio de decirle que el Señor nos sacó de esa enfermedad espiritual. Hay muchos que están esperando que les hables de tu matrimonio y cómo es que el Señor lo ha tocado. Hay muchos que están esperando el saber cómo es que tu economía te ha rendido a pesar de que no tienes dinero. Afuera hay muchos de esos, hermanos. Vayamos con ellos. Amén. Y dice el Señor que Él va a estar con nosotros. Vamos a estar respaldados por el Señor. No vamos a ir nosotros porque queremos ir por nuestros pies. Vamos porque el Señor nos está tomando de la mano y nos está llevando. El Señor nos está poniendo a quien tenemos que hablarle. Solamente tenemos que ser muy sensibles, hermanos, a lo que el Señor nos dice. Tenemos que escuchar. Y cuando el Señor nos diga, háblale, a esa persona tenemos que hablarle. Hermanos, yo le pido perdón a Dios porque a veces le he escuchado y por temor no he hablado.
pero de verdad tenemos que hablar, tenemos que seguir esforzarnos. El Señor nos perdona, pero el Señor nos va a pedir que otra vez vayamos y que no nos rindamos. Amén. Bueno, vamos al siguiente versículo. Perdón, me faltó un punto. Perdón, ¿podemos regresar a la presentación? Y un punto muy importante, hermanos, es el de dar gracias. Dar gracias en todo momento. Porque el Señor nos ha dado mucho. Y aún hay cosas que el Señor no nos ha dado, pero el Señor sabe por qué no nos la ha dado. A lo mejor no nos la da, porque a lo mejor sabe que a lo mejor eso nos va a separar. Todos podremos decir, Señor, hazme millonario. ¿Y qué tal que cuando seamos millonarios nos olvidamos del Señor? ¿Qué tal que le pidamos algo y el Señor dice, no, pues es que ahorita de momento no, porque te vas a distraer? Vas muy bien, hijo, vas muy bien. Y yo sé que el Señor le va a decir eso a todos ustedes, que va muy bien. Porque de verdad, yo sé que todos estamos haciendo un esfuerzo por muchas cosas. Pero el Señor, de verdad, el Señor les está diciendo que van bien. Pero no flaqueen, hermanos. Pero también en ese sentido tenemos que dar gracias, porque sabemos que el Señor nos está apoyando, el Señor nos está sustentando. El Señor nos ha dado tantas cosas, hermanos, que a veces no lo visualizamos. A veces nos quejamos porque una tortilla está dura. Pero ¿sabes cuántas personas no han probado un bocado? Nosotros nos quejamos porque a lo mejor un día tenemos que ayunar y estamos así desesperados y decimos, ay, Señor, es que ya quiero comer y quiero entregarme ayuno. Ustedes, hermanos, ¿saben cuántos enfermos hay que les han puesto un plato de comida y no pueden comer? Eso es un testimonio que yo les quiero dar, hermanos, estando en un hospital. Muchas personas les llevaban, estaba el servicio de la limpieza, de la dieta, el que les lleva las comidas. Y había pacientes que tenían muchas llagas en sus bocas por la leucemia. Y entonces no podían comer. Y la verdad, esas personas lloraban, no tanto porque si no tenían con la comida enfrente decían, es que ahora que tengo que comer, no puedo ni comer. Nosotros a veces nos quejamos de que la comida está fría, nos quejamos que nos tocó media porción, nos quejamos que a lo mejor a las papas les faltó sal, pero nos hemos puesto a detener a pensar en todo eso. Pongámonos a pensar, hermanos, demos gracias a Dios, porque si nos tocó un bolillo duro, pues gloria a Dios, me lo como con gozo, porque sé que hoy el Señor me dio. ¿Sí? No nos quejemos, hermanos, demos gracias en todo momento. Amén. Siguiente versículo, Hechos 23, 22. Dice la palabra: entonces el comandante despidió al joven, mandándolo que a nadie dijera que le había dado aviso de esto. Vamos, por favor, al siguiente, a un versículo de la Biblia. Vamos al Éxodo 23, capítulo 2. ¿Qué es el siguiente? Hermanos, vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Vamos a leerla de 3. 1, 2, 3. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Amén. Y entonces, en este versículo, cuando le dice el comandante, no le digas a nadie acerca de esto, no es porque no quiera que les comuniquemos las cosas, sino es para que no nos hagamos partícipes de lo malo. Es para que no nos hagamos partícipes, porque podemos caer. Las tentaciones son muy fuertes, hermanos. Y si vamos y nos acercamos hacia esto, hacia estas turbas, hacia el mundo, pues probablemente podamos caer. Entonces tenemos que apartarnos, como dice la palabra en Éxodo, que no seguiremos a la mayoría para hacer el mal. Porque es muy duro, hermanos, es muy duro y es muy triste que a veces caemos en murmuración. Caemos en murmuración y empezamos a hablar mal del hermano. Y entonces, ¿ustedes creen que con eso se esté cumpliendo el propósito de Dios? ¿Verdad que no? El propósito de Dios se cumple cuando somos de edificación para los demás, cuando empezamos a dar una buena palabra, no cuando nos juntamos para hacer el mal. Y miren que cuando se juntan muchos, pues bueno, el mal está ahí rondando. Pero entonces estemos en todo momento en comunión y en oración para no formar parte de eso, de esta turba, hablando de manera espiritual. Vamos al siguiente versículo, Hechos 23, 23. Dice la palabra: llamando a 2 centuriones,
mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras, en que poniendo a Pablo lo llevaran a salvar a Félix el gobernador. Y así es como, hermanos, nos damos cuenta de que el Señor puede hacer grandes cosas. En este caso utilizó a todo casi un ejército para que prepararan todo lo necesario para que pudieran llevar sano y salvo a Pablo a otro lado. Y entonces lo llevaron a Cesarea y lo pusieron en ese lugar. ¿Y saben qué empezó a pasar ahí? Empezó a cumplirse el propósito de que Pablo iba a llegar a Roma. De Jerusalén a Cesarea hay pocos, es una distancia muy corta. Y de ahí a Roma, pues es muchísima. Pero ya había dado el primer paso. Ya se estaban dando los primeros pasos para que se cumpliera el propósito. Y el Señor llevó a Pablo, no como esclavo, porque aún a pesar de que era preso, gozaba de muchas libertades. Una de ellas era que pasara el sobrino. El sobrino pasó, así como dicen, como Pedro por su casa, y habló con Pablo y con el centurión. Entonces el Señor lo sustentaba y no lo trató como un esclavo ni como un prisionero común, sino que tenía ciertos privilegios. Así el Señor, aún en nuestros desiertos, aun cuando hemos sido presos de ese desánimo, el Señor nos va a dar mucho, hermanos. El Señor nos va a bendecir de manera tremenda, porque el Señor no nos da bendiciones poquitas, nos da bendiciones enormes. Amén. Siguiente versículo, el versículo número 25, vamos. Dice, y escribió una carta en estos términos. Y ahí empieza a narrarse cómo es que el tribuno manda a Pablo. Dice, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Versículo 27, a este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por lo que lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, al de los judíos. Versículo número 29, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o prisión. Versículo número 30, pero al ser avisado de las acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Esta fue una carta que le expide el tribuno a Claudio Lisias, a Félix, entregándole a Pablo. Y entonces también este tribuno empieza a formar parte del propósito de Dios. Le redacta una carta donde lo dicen, ¿sabes qué? Yo aquí no lo puedo juzgar porque lo van a matar, mejor lo llevo a ti y que se presenten ante ti quienes lo acusan. Entonces, hermanos, también a veces el Señor va a utilizar al mundo, va a utilizar a las autoridades para cumplir ese propósito. No nos extrañemos, hermanos, que digamos, pero si él no conoce a Dios, ¿por qué me está ayudando? ¿Por qué? Pues porque es un propósito del Señor. No nos asombremos, gocémonos, pero no nos asombremos, porque de verdad, para el Señor no hay cosas sobrenaturales. Para el Señor, Él todo lo puede hacer. Amén. Y si utiliza al mundo para sus propósitos, pues gloria a Dios, porque se está llevando a cabo el plan perfecto. Amén. Bueno, vamos al siguiente versículo. Dice, los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron las cartas al gobernador, también presentaron también a Pablo delante de él. Pero bueno, vamos a ver un poquito por qué le estaba pasando esto a Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Todos sabemos quién era Pablo? Amén. Si no, vamos a hacer un bosquejo muy rápido de quién era Pablo. Primero vamos a ver que Pablo no se llamaba en realidad, no era su nombre, sino era, ¿cuál era, hermanos? Saulo, así es, hermanos. Era Saulo. ¿Y dónde nació? En Tarso. Tarso al día de hoy es donde está ubicado Turquía. ¿Sabemos dónde está Turquía, más o menos? Está arribita de Israel. Sí, es un país
que está entre el continente europeo y el continente asiático. De hecho, se dice que ahí está en Turquía, está una parte es asiática y una parte es la Turquía europea. Bueno, de ese lugar era Saulo, cuando nació, era Saulo de Tarso. Él no era judío de nacimiento, es decir, no nació en Israel propiamente, sino que fue parte de lo que se le conoce como la diáspora, cuando el pueblo de Israel se empieza a expandir. Esta ciudad donde nació específicamente Saulo es Sicilia. Y entonces Pablo adquirió la nacionalidad romana. Por eso es que Pablo había apelado a que fuera juzgado ante los romanos. Es decir, Pablo podía ser juzgado o podía gozar de los privilegios de las leyes romanas aún siendo judío. Pero más allá de esto, hermanos, Pablo era una persona que conocía mucho de la palabra y entonces tenía una pasión tremenda por las escrituras. Pero el Señor lo llamó a través de un hecho que inclusive lo cegó y le dijo que por qué lo estaba atacando. Y le dijo que ahora ya quería que él fuera a predicar su palabra. Y entonces también ahí se estaba cumpliendo un propósito. ¿Ustedes creen, con ese conocimiento que tenía Saulo en su momento, el Señor no lo pudo haber llamado desde antes? Pues evidentemente podríamos pensar que sí, pero no era así, hermanos, el propósito del Señor. El propósito del Señor era llamarlo en un momento específico. Y en ese momento entonces ya deja de llamarse Saulo y ahora se llama Pablo, ¿cierto? Y empieza a hacer viajes misioneros por toda la región y vemos que fue un gran predicador de la palabra. De la verdad, recorrió caminos, híjole, inmensos. Nosotros podemos pensar, o a lo mejor no sé si nos podamos imaginar cómo eran esos caminos. Si ahora que tenemos carreteras es pesado, en ese momento que no había carreteras, Pablo sobrevivió a algunos naufragos. Él naufragó, caminó, anduvo, fue perseguido. ¿Qué más hizo? Trabajaba, que no nada más estaba predicando su palabra, sino también trabajaba. Y entonces iba de un lado para otro. Y en aquel tiempo no tenían carros. Utilizaban los animales de carga, pero no tenían carros. Pero él en algún momento, ¿creen que se haya desanimado en cumplir el propósito? ¿Verdad que no? Él no se desanimó, él nunca puso limitantes y dijo, híjole, pues hoy no hay avión que me lleve para Grecia, para predicar. Él dijo, y voy. Él nunca puso esas limitantes. Así, hermanos, nosotros tenemos que cumplir el propósito del Señor. Cuando el Señor esté llamando a algo, adelante, voy. Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces vayamos, hermanos, entendiendo que Pablo es un gran ejemplo. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor Jesucristo también fue y evangelizó. Nada más que hubo algo muy importante. El Señor Jesucristo lo rechazaban. A nosotros también vamos a sufrir ese rechazo. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Vamos y le predicamos a alguien de la palabra y nos dice, no, yo no quiero nada ahorita, yo estoy bien así. Pues no nos desanimemos. A lo mejor el Señor lo está usando para prepararnos. Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir y tenemos que seguir. Amén. Siguiente punto. Dice el versículo número 34. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Y al saber que era de Sicilia, le dijo, siguiente versículo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó él que le vigilaran en el pretorio de Herodes. En la siguiente diapositiva, hermanos, vamos a ver cómo era ese camino que recorrió Pablo. En esta parte que les estamos hablando de estos versículos, únicamente recorrió de Jerusalén, que es donde está aquí la sombra de mi mano, a Cesarea, que es aquí, es muy poquito. Y él iba preso, pero el Señor le había dicho que tenía que ir a predicar a Roma. ¿Ustedes pensarían que estando preso él podría ir? Pues no, ¿verdad? Pero el Señor tiene ese propósito, hermanos, y el Señor lo cumplió. Y de eso van a hablar posteriormente acerca de los demás. Pero bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere para nosotros entonces? El Señor quiere que cumplamos sus propósitos. El Señor quiere que abramos nuestros oídos para saber qué Él nos está diciendo. Tenemos que ser astutos, como les comentaba, hermanos, para utilizar todos los medios que el Señor nos pone. A veces inclusive son
son cosas que nos sorprenderían de saber que el Señor las está utilizando. Nosotros tenemos que saber, pues, utilizar estos medios, porque tampoco podemos utilizar todo lo que Dios nos da para mal, sino que tenemos que utilizarlo para bien. Es decir, si el Señor, no sé, me pongo un ejemplo, nos pone una tienda o algo de abarrotes, pues no vamos a estar buscando la ganancia, no vamos a buscar ser usureros, sino buscamos que en todo momento ser de edificación para los demás, ser un canal de bendición. Amén. Todo lo que tenemos, hermanos, es gracias al Señor. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer todo lo necesario para creerle a Dios, hermanos. Creerle a Dios porque Él no es nuestro Salvador. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice el Señor, Dios pone el propósito. Amén. Dice su palabra que el que tiene oídos para oír, nos lo dijo aquí nuestro hermano el evangelista. Nos gozo por el hermano. También Jesús nos pone el ejemplo. Vamos por favor, al Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 38. Evangelio Juan 6, 38. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice el Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. ¿Quiénes toman esta palabra esta tarde, hermanos? Amén. Con gozo, hermanos. Siguiente. Dios quiere que caminemos en fe. Sabemos que la voluntad de Dios, ¿cómo es, hermanos? Buena, agradable y perfecta. Vamos, por favor, a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Gracias. Gracias. Dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, hermanos. Así es lo que el Señor nos está poniendo esta tarde, para que podamos comprender cuál es el propósito. Yo quiero pedirte, hermano, esta mañana que nos pongamos de pie. Que cada uno de nosotros esta tarde seamos en comunión con el Señor. Que cada uno podamos comprender y entender que el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y que esta tarde, si tú estás comprometido con ese propósito que el Señor tiene para contigo, que pases al frente, hermano. Pasa al frente si tú tienes en tu corazón el escuchar al Señor para cumplir con ese propósito que te ha puesto. La palabra del Señor dice que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta. Yo no sé, hermano, ¿qué estás pasando tú estos días? Yo no sé cuántos problemas tengas, en cuántos desiertos estés, cuántas cargas traigas. Pero el Señor quiere decirte que tú no te preocupes, porque Él va a cumplir ese propósito que tiene en ti. Y si el Señor te puso aquí con un propósito, también es para bendecirte. Alza tus manos al Señor esta mañana
y ora. Ponte a orar, hermano, desde tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón. Órale al Señor para que Él te guíe, para que Él te dé esa dirección de saber cuál es tu propósito. Uno de ellos es que estemos en comunión, hermanos, como su iglesia, como esa iglesia poderosa, esa iglesia de amor, esa iglesia de poder, esa iglesia de servicio. Hermanos, próximamente vamos a cambiarnos de aquí. Vamos a tener un lugar por el cual oramos, por el cual sabemos que es el propósito del Señor que nos cambiemos. Pero ¿sabes qué, hermano? No se trata nada más de eso. Se trata de que también tú crezcas. Se trata de que estés en comunión todos los días, a toda hora, en todo momento, orando, metiéndote con el Señor. Se trata de que también tú sepas escuchar a Dios, que aún a pesar de que estemos en esas pruebas, aún a pesar de que estuvimos presos en nuestros pecados, que estuvimos pasando por esos desiertos, Él nos va a llevar. Él va a ser nuestra guía. Él va a ser nos vamos a ser los navegantes. Señor, úsame. Dile al Señor que te use esta tarde como un canal de bendición. Dile al Señor que te use. Dile al Señor que te use para ser el reflejo de su luz en medio de las tinieblas. Porque sabemos que nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. Hermanos, que sea el Señor, el propósito de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Que sea el propósito del Señor el que esté en nuestras vidas moviéndose, y no seamos nuestra propia carne, ni aún nuestros sueños, hermanos. Esta noche, esta tarde, pon tus sueños en manos de Dios, para que sea Él el que te lleve por donde Él quiere llevarte. Porque aún desde antes de que nacieras, Él te puso con un propósito. Él ya sabe dónde vas. Solamente confía en el Señor. Camina por fe. Sé como ese sobrino de Pablo que nunca no se intimidó ni tuvo miedo. Sé como ese sobrino de Pablo que fue y arrebató y no se quedó callado. Así tú, hermano, no te quedes callado. Sal de estas cuatro paredes y manifiesta la obra del Señor. Que sea el Padre que te esté llevando, porque Él te toma de tu mano y Él nunca te desampara. En esta tarde comprométete, hermano. Comprométete en que vas a cumplir la obra del Señor. Pon tu corazón, pon tu vida, pon todo tu esfuerzo en que así sea. No limites eso, hermano, no limites. Si aún has tenido ataques donde alguien te ha dicho que no has servido para esto, que el Señor sea abrazándote y renovándote. Que seamos nosotros como perfume agradable a sus pies de mi Señor. Pero en verdad comprométete, hermano. Que no sea por emoción, que sea por convicción, que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Que sea por convicción el que tú vayas a ir a ser discípulos. Que sea por convicción el que tú vas a estar orando y ayunando y en todo momento dando gracias por todo lo que el Señor te ha estado dando. Que sea por convicción, que sepas que Él tiene promesas para ti y que esas promesas se van a cumplir. ¿En qué momento? Dios solamente lo sabe. Pero que aún no desfallezcas, que aún no flaquees, que aún te sigas preparando todos los días, porque se necesitan muchas cosas para la obra del Señor. Prepárate, hermano, todos los días. Sal de aquí con esa hambre de conocer de su palabra, con esa sed de agua viva que es el Señor Jesucristo. No salgas de aquí y te olvides del Señor, porque el Señor nunca se olvida de ti. El Señor siempre te va a dar muchas bendiciones. El Señor siempre te va a estar sustentando, aún en las pruebas, aún en los desiertos. Pero solamente que tus ojos volteen a ver hacia el camino que el Señor te pone. Sí, mi Dios. Nosotros te damos gracias, Padre hermoso, porque sabemos que tu palabra es hermosa. Sabemos que tu palabra nos edifica. Sabemos que tu palabra nos llena, Señor. Tu palabra es lo más hermoso que tenemos, Señor. Y en este momento, Señor, sabemos que tú nos estás abrazando para que nosotros vayamos a hacer tu obra,
para cumplir el propósito, Señor, porque sabemos que no vamos a irnos de esta tierra hasta que se cumpla el propósito, Señor. Aún cuando sea muy pequeño, nosotros lo hacemos con gozo para ti, Señor. Aún cuando sea lo más mínimo. Sí, mi Dios, te doy gracias, Padre mío, por lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y por lo que vas a hacer, Señor, porque sabemos que tienes cosas maravillosas y grandiosas para nosotros. Y aquí estamos nosotros, Señor, tu pueblo que te va a seguir, Señor, y que abre su corazón, que abre su mente, que abre su alma y que abre sus oídos para escucharte, para hacer tu voluntad, mi Señor. Te doy gracias, Padre hermoso, por todas tus bendiciones. Órale al Señor. No te quedes callado, hermano. Alza tu voz. Álzala. Alza tu voz, hermano. Háblale al Señor porque Él quiere escucharte. Nuestro Señor también se goza en saber que aquí estamos y que no nos vamos a rendir nunca. Que aún vendrán pruebas, pero que nosotros sabremos cumplirle propósitos del Señor. No nos desanimaremos. No vendrá el desánimo a quitarnos, Señor, ese gozo, sino que al contrario, Señor, sabemos que tú nos vas a estar respaldado en todo momento. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, para ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú vas a estar presente todos los días de nuestra vida, en todo momento, Señor, en todo lugar. Que como nos dice esa palabra, que donde pisemos será nuestro, pero, Señor, será por ti, será para ti. Nosotros solamente somos una herramienta, Señor. Si no es por ti, Señor, nosotros no somos nadie. Si no es por ti, Señor, nosotros no hacemos nada, porque nuestras fuerzas no somos nada, Señor. Que seas tú, Jesucristo, viviendo en nuestras vidas, porque ya no somos nosotros, Señor. Ya no es nuestra carne, sino eres tú gobernándonos a nosotros. Señor, también te pedimos en este momento por nuestras autoridades, Señor, porque no sabemos si no las juzgamos, Señor, pero sabemos que tú quieres que seamos mejores ciudadanos, Señor, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos de la congregación. Y nosotros nos estaremos esforzándonos día con día, Señor. Te damos gracias, mi Señor, porque tú nos llenas. Tú nos llenas, Señor. Tú eres ese vino celestial que nos llena día con día, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo te dice: amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para Jehová nuestro Rey, Jehová nuestro Padre hermoso, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Gracias, hermanos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ok. Bueno, hermanos, tenemos algo que quiere presentar los niños. Estos niños tan hermosos que nos ponen el ejemplo de cómo adorar al Señor. Porque ellos han puesto su esfuerzo y dedicación para preparar algo para el Señor. Y quieren presentárselo esta mañana, hermanos. Gloria a Dios por ellos, por nuestros hermosos niños. Amén. Que el Señor esté en todo momento bendiciéndolos. Y de verdad que no me canso de decirlo, ellos son de gran ejemplo. Vean lo que hicieron ellos y van a ver que si no es de mucho poder. Bueno, hermanos, le voy a dejar el micrófono a la hermana Mati, que fue la maestra de este cuatrimestre del grupo de los niños primarios, para que les enseñen lo que trabajaron. Buenas tardes, hermanos. Bueno, les vamos a hablar acerca de la vida de Gedeón. Un poquito espero y entiendan lo que el Señor les habló a cada uno de mis niños. Cami. Yo lo que entendí de la vida de Gedeón
es que fueron a la batalla con los israelitas contra los madianitas y se quisieron unir 3.200 soldados a Gedeón, y Gedeón les dijo, lo primero que les dijo fue que si tenían miedo debían irse a sus casas, y Dios le dijo a Gedeón que les fuera a hacer una prueba al lago, y los llevó Gedeón. Y Dios le dijo a Gedeón que los que bebieran como perros sin usar las manos eran los que se tenían que ir a sus casas, y los que bebieran como perros y usaran las manos eran los que se quedaban, y de los que se quedaron fueron 300 soldados. Y de esos 300 soldados Gedeón hizo 3 grupos de 100 y fueron los israelitas a pelear contra los madianitas. Yo lo que entendí de la vida de Gedeón es que Dios le puso una prueba, 3 pruebas, 2 pruebas a Gedeón, un vellón de lana seca en tierra mojada y un vellón de lana mojada en tierra seca. Y la tercera prueba fue que fueran a un lago, y de ahí y los que bebieran como perros sin usar las manos eran los que se iban a ir a sus casas, y los que bebieran como perros con las manos eran los que se iban a ir a la batalla, y se quedaron. Y eran 3.200 hombres, y de esos 3.200 hombres solo quedaron 300, y de esos 300 quedaron Gedeón hizo 3 grupos de 100. ¿Cuáles son las armas que usó Gedeón? Cántaro, trompetas, teas. Ahora mis niños les van a dar un versículo, espero y les guste. Jueces 7:20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahora les van a decir qué significa el cántaro. No, la trompeta. La trompeta, perdón. La trompeta significa una vida de alabanza pura y sincera, donde no existen áreas en tu vida en la que el diablo pueda tocar para destruirte. Las trompetas representan a un verdadero adorador que no se limita a la alabanza en el templo, sino a una vida de adoración a pesar de las circunstancias. Ahora las... ¿Cómo? Antorcha. Antorcha significa la unión del Espíritu Santo, una vida de poder donde el Espíritu Santo es el que pelea por ti. En el tabernáculo, el candelero era la única luz que alumbraba el lugar santo y puro. Por lo tanto, tu vida debe estar llena de fuego y del Espíritu Santo. El cántaro significa una vida quebrantada delante de Dios. Bueno, eso es todo lo que mis niños aprendieron, espero y les haya gustado. Hermanos, vamos a los anuncios del día de hoy para despedirnos. Pues hermanos, nos vamos a dar los anuncios del día de hoy ya para despedirnos y dar gracias. Sí, me puede poner los anuncios. ¿Quién se goza con la vida de los niños, hermanos? Gloria a Dios por su vida, ¿verdad? Que son un gran ejemplo para nosotros, como dice mi hermano Manuel, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra, ¿no? Y así es de que yo le doy muchas gracias, a mí me tentó mucho, ahorita me llegó mucho al corazón
el ver cómo el conocimiento que ellos tienen, cómo expresan a través de sus mentes, porque ellos son pequeñitos, pero reconocen que Dios está en sus vidas, hermanos. Gloria a Dios por ellos, amén. Pues así vamos a dar los anuncios de este domingo, para invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de todas las de Facebook, de YouTube, de Twitter, Instagram, hermanos, a través de ahí para seguir los cultos, los días miércoles, el domingo, para recordarles que todos los días de lunes a sábado hay oración en este lugar, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, para que estemos apoyando, si en ese lapso del tiempo podemos estar orando a través con el rumbo a nuestros trabajos, a las escuelas, hermanos, y que a través de la oración podamos estar unidos en el mismo sentir, para dar la gloria y la honra, para poder transformar este México que Dios quiere que sea totalmente para Cristo, hermanos, amén. Y asimismo le decimos que hay grupos discipulares para que se acerquen con nuestros hermanos, mi hermano Daniel, con los pastores, para que se congreguen en el grupo discipular que más cerca le quede a su trabajo, a su casa, a su domicilio, hermanos, para seguir llevando aprendiendo a través de las preguntas o dudas que tengan ahí, se las aclararán los hermanos encargados de cada grupo discipular, porque para eso hemos sido llamados a congregarnos, para poder expresar nuestras dudas, para poder disipar nuestras preguntas, hermanos. Asimismo les hacemos la invitación que hay un grupo de evangelismo se lleva a cabo también en ese lugar el primero y segundo sábado de cada mes, para poder llevar la palabra, para poder estar en ese grupo y poder aprender a cómo se debe de llevar la palabra, a cómo ir a evangelizar, a ir a llevar la palabra allá afuera a las personas que están necesitadas, que no conocen del Señor, pero que anhelan, a veces tienen esa inquietud, pero no se animan, y a veces a través de eso, como dice nuestro hermano Manuel, con nuestro testimonio, de hablar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, ellos puedan entender y puedan entregar su vida al Señor Jesucristo y puedan reconocerle a Él como su único y suficiente Salvador. Amén. Así que les hacemos la invitación los 2 primeros sábados de cada mes a las 10 de la mañana en este lugar. Hay un grupo de evangelismo con mi hermano John, mi hermana Karen. Aquí estamos para llevar a cabo la clase, hermanos. Y asimismo, les decimos que el día domingo a las 10:30 empieza la alabanza en este lugar, la oración, hermanos, y el culto del domingo, y para que asistan a su escuela dominical. A las 10:30 empieza el culto, hermanos, la oración, y para que asistan a su escuela dominical, para que estén informados, para que se estén discipulando, amén, hermanos. Y asimismo el convivio que se lleva a cabo el último domingo de cada mes, del convivio de Hechos 2, hermanos, pero creo que no se va a realizar hoy, no se va a llevar a cabo en este próximo domingo por lo del aniversario de la iglesia, pero pues para que lo dispongamos para el próximo, ¿no? Para que vengamos y convivamos con los hermanos, para que nos conozcamos, para que estemos, Señor, conviviendo, para conocernos unos a otros, para conocer. A veces no sabemos ni cómo nos llamamos, y a través de ese convivio es para eso, para socializar, para convivir, hermanos, para saber quiénes somos. Y asimismo hay un culto de jóvenes los días domingos. ¿Es segundo o tercer domingo? Último domingo de cada mes hay un culto de jóvenes en este lugar también, hermanos,
para que los jóvenes también tengan esa oportunidad de convivir, de tener su culto como jóvenes. ¿Quién es joven aquí, hermanos? La mayoría va, pero pues todos somos jóvenes, ¿no? Pero también hay los jóvenes tienen esas que convivir entre ellos, hermanos. Y así mismo le damos gracias a Dios esta tarde. Nos despedimos, nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Y así mismo nos tomamos de la mano y le damos: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, permitiste que estuviéramos hoy en este lugar. Que te damos gracias, Señor Jesús, porque tú permitiste, pusiste los medios, Señor Jesús. Porque no es casualidad que estuviéramos en este lugar, porque la palabra que tú nos diste, Señor Jesús, era para mí, para mis hermanos, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú, Señor Jesús, cada domingo, cada culto tienes una palabra diferente, Señor Jesús, que darnos. Y a veces, Señor Jesús, nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra y arrebatar, Señor Jesús, porque son promesas que tú nos has dado, Señor Jesús. El hecho de decir que pues ya no íbamos a estar en este lugar, en este próximo aniversario, tú ya lo habías externado, lo habías expresado a través del apóstol, y te damos gracias, Señor Jesús, y nos gozamos porque es que tenemos que trabajar a través de esta palabra que tú nos has dado. Tenemos que levantarnos, tenemos que darte gracias, Señor, y así te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno hasta hoy, Señor Jesús. Te damos gracias por las autoridades que tú has puesto en esta iglesia, por los maestros, por los diáconos, por todos y cada uno de ellos, porque sabemos, Señor Jesús, que tú nos has puesto, Señor Jesús, porque no es por emociones, no es, Señor Jesús, porque nosotros hayamos querido, porque tú has querido que estemos aquí. Y dice tu palabra, Señor Jesús, que no es darte lo mejor, sino es nuestra obediencia, Señor Jesús. Y ayúdanos a ser obedientes, obedientes y a disponernos a creerte, a dar esos pasos de fe, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, vas a hacer grandes cosas en esta iglesia a través de mis hermanos, Señor Jesús. No sé si vas a usar a mis hermanos, porque tú ya estamos viendo, Señor Jesús, estamos viendo lo que tú estás haciendo, Padre bendito, misericordioso, y te damos gracias y te pedimos que sigas manifestando tu poder, tu amor, Padre bendito, misericordioso. Te damos gracias porque tú vas a darnos, Señor Jesús, a través de tu palabra, a través de la oración, tú vas a hablar, Señor Jesús, a tu pueblo y vas a tomar las decisiones, Señor Jesús, y que las decisiones que se tomen sea conforme a tu palabra, conforme a tu mandado. Padre bendito, misericordioso, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Lleva a todos y a cada uno de mis hermanos, llévalos, Señor Jesús, con bien, Señor Jesús. Guárdalos de todo accidente, de todo asalto, de todo peligro, Padre bendito, misericordioso. Que sea una semana de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén, Señor Jesús. Amén. Además, a los hermanos del grupo de multimedia, a los hermanos del grupo de alabanza y a las hermanas de artes, por favor, se pasan al frente. Ahorita, para hacer una pequeña junta. Gracias.